Bueno, muy buenos días a todas las personas que se encuentran en este momento ya conectadas. Les habla Oscar Marino Escobar Rivera de Capacitaciones Homer. De antemano, mil gracias por aceptar la invitación para escuchar al doctor Gonzalo García Pérez sobre insolvencia empresarial y alternativas para su trámite. El doctor Gonzalo García es abogado y economista, especialista en finanzas, promotor y liquidador en la Superintendencia de Sociedades, operador de insolvencia de persona natural no comerciante y 11 años en el sector financiero y 10 años en el sector real. Nuevamente, mil gracias. Los dejo en compañía del doctor Gonzalo García. Muchas gracias, doctor Oscar Marino. A usted, pues, lo felicito porque soy consciente y conozco mucho de todo el trabajo que usted hace en las diferentes capacitaciones para muchos temas, para que muchos de las personas que usted tiene puedan cada día ir mejorando sus conocimientos y puedan acompañar y ser mucho mejores profesionales. Le agradezco mucho. La idea de esta capacitación igual van a estar en las redes, poderla compartir, que la gente visualice que en los tiempos de crisis hay manejos de soluciones y esta es una muy bonita oportunidad de podérselos explicar. Ahí veo que hay colegas que les agradezco mucho pues que están aquí y espero que disfruten esta capacitación. Arrancamos ya con un tema pues de realidad permanente. Es obvio que en el tema de las insolvencias no todo está escrito, cada día salen nuevas cosas, cada día el Estado trata de buscar alternativas para que las personas que están en crisis, tanto sean personas jurídicas como personas naturales, puedan acceder a mecanismos de solución, de resolver esos diferentes conflictos. No es fácil. A muchos nos prepararon para manejar plata, pero para manejar crisis tenemos que tener unas particularidades, ¿ya? Y en esto pues hay que manejar mucho lo que es la calma y ir visualizando. Entonces, arrancando, pues la insolvencia en Colombia obviamente se maneja bajo la figura de un juez del concurso, hay un deudor o deudor y hay unos acreedores. Aquí no hay vencedores ni perdedores. Lo que se busca es que una persona natural o jurídica que está en crisis tenga una alternativa de solución. ¿Qué es la insolvencia? Pues la incapacidad que tiene una persona natural o jurídica en atender sus obligaciones como mecanismo y de todo. La presentación vamos a hablar de la 1116 del 2006, que es la que marca la pauta para todas las alternativas de solución que puede tener en este caso. Vamos a hablar netamente de empresas y comerciantes y la novedad que ha venido dándose a raíz de todos los decretos, en este caso con fuerza de ley, que ha implementado el gobierno a través de su emergencia económica. Entonces hay unos decretos, el ordinario obviamente es la ley 1116 y hay unos decretos extraordinarios con fuerza de ley que son el 560, 772 y el 842. Vamos a hacer un repaso primero con cada uno porque hay mucha gente pues ha venido preguntando, bueno, ¿y esto cómo opera, cómo funciona? Y van a ver que de una manera muy sencilla y muy agradable vamos a poderlos apoyar. Entonces, obviamente arranquemos con relación a esto. No podemos olvidar que las insolvencias, en este caso las crisis que se vienen dando en el mundo, ¿ya? No, esto es una situación muy particular, porque esta tiene dos componentes. Esta crisis tiene un componente de salud, donde todavía no existe una vacuna, y hay un componente económico donde está, no obstante, a pesar de que se vienen dando situaciones particulares, a pesar que vienen dando situaciones particulares de reactivación de la sociedad. Pero pues obviamente hay que tener mucho cuidado porque no existe vacuna con relación a lo que vemos. En Colombia se manejan tres tipos de leyes para el manejo de la insolvencia o la concursabilidad, y es la ley 1116 del 2006, la 1564 del 2012
y la 550 de 1999. Así estábamos hasta el 14 de abril de este año. ¿Y cómo opera? Pues la 1116 del 2006, que es para empresas y comerciantes, la 1564, que es para las personas naturales no comerciantes, por ejemplo, los empleados, ¿ya? Profesionales independientes, agricultores, ganaderos, pensionados, contratistas, y la 550, que los que están por fuera de las dos leyes, pues pueden entrar bajo esa figura. Obviamente, aquí están, hay unas que llamamos que son excluidas, ¿ya? Y en ese caso son los que tienen regímenes especiales. Ahorita entraremos un poco. Pues los antecedentes no me voy a extender. Esta es una presentación que se utiliza mucho en cámaras de comercio, actualizaciones y todo. Entonces, pues igual les va a servir la que está vigente, la 1116, y arranquemos con lo que es realmente una crisis, ¿ya? En este caso, hay unos 5 puntos que hay que tener muy presentes que uno debe reconocer en las crisis. Identificar las causas y consecuencias, determinar los tiempos para la toma de decisiones, identificar qué estrategias y entrar a actuar. Obviamente, cada día vemos diferentes postulados de mucha gente frente a este tipo de crisis. Es obvio que en el día de actualmente no estamos para innovar, estamos para reconstruir, porque eso es lo que ha generado este tipo de situaciones. No podemos olvidar de que los comerciantes, y en este caso muchos de los empresarios, pues han tenido unos bajones, primero ventas, situaciones de caja totalmente delicadas. Entonces, frente a eso no es tan fácil. Normalmente, en los procesos de insolvencia, pues hay variables internas y externas las que causan este tipo de situaciones, y lo más normal que veíamos en nuestras solicitudes: alto endeudamiento, falta de capital de trabajo, disminución de ventas, altos costos, baja rentabilidad del negocio, falta de reingeniería, ausencia de medidas de protección de riesgo, ya, baja rotación de cartera. Estas son todas unas series. ¿Por qué? Porque los trámites de insolvencia deben ser motivados, donde uno debe explicar cuáles son las razones por las cuales uno llega a esa crisis. Entonces, aquí están una serie de pautas puntuales que tienen las personas en este momento. Y obviamente no podemos desconocer que entre los factores externos está el tema de la pandemia en COVID-19, que afectó, como lo explicamos desde el comienzo, más del 85% de las economías de los países. Normalmente hay unos beneficios porque la insolvencia tiene unas particularidades, y es una protección jurídica que se le da a las empresas, a los comerciantes, y bajo esa figura, muy elementalmente, a veces lo explicamos, es como cuando usted tiene un lote en una finca, la cerca, y dentro de esa cerca, pues no se entran los animales del vecino ni salen los suyos. ¿Para qué? Para que usted tenga un respiro, tenga una segunda oportunidad y reestructure lo que tiene que ver con sus obligaciones, que se vuelven inmediatas cuando estamos en esos procesos de crisis. No podemos olvidar que a nivel de comercio hemos encontrado restaurantes que decían, obviamente, listo, ahora estoy haciendo estoy haciendo domicilios y de todo, pero mis ventas no superan el 20% y mis costos fijos siguen iguales. Entonces, todo eso hace que cambie los modelos para que las empresas puedan tener opciones frente a esto. Obviamente, como lo explicábamos, es un trámite donde usted puede tener la posibilidad de renegociar, puede tener periodos de gracia, puede tener ampliación de los plazos, y todo esto va en función de que usted pueda mejorar sus flujos de caja y pueda atender y honrar las obligaciones. En ningún momento es para que usted no las pueda atender. No obstante, también en el tema empresarial nos da unas ventajas, y es que usted puede utilizar, ¿ya?, como la posibilidad de reestructurarte, como también puede tomar la decisión de irse a una liquidación, lo cual no se puede hacer en otros procedimientos. Pero como empresario puede tomar la decisión de irse a una liquidación si ve que el negocio no da. Esa es una pregunta esencial que nosotros, pues, como asesores, le hacemos a cada uno de los empresarios. ¿Su negocio es rentable? ¿No es rentable? ¿Para qué? Para hacerle una mejor recomendación. No, puntualmente, la ley, en este caso, que es la 1116 con la cual vamos a partir,
pues es para las personas naturales comerciantes, personas jurídicas no excluidas, las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales. Obviamente, esta es otra forma más expedita de poderlo explicar. Esas son las personas que van a tener. ¿Qué tiene la ley 1116 del 2006? Son 126 artículos repartidos en 3 temas. Uno, que es el proceso de reorganización del 99. O sea, la ley 1116 del 2006 antecede obviamente la 550 del 90, está posterior a la 550 del 99. También el segundo tema que tiene esa 1116, el proceso de liquidación judicial, que está reglamentado anteriormente por la ley 22 del 95 y incluye la insolvencia transfronteriza. Son los temas esenciales para esos 126 artículos. Obviamente tiene los principios esenciales de temas de insolvencia, pues son 7. Ahí están cada uno de los que vamos a ver: igualdad, universalidad, gobernabilidad, reciprocidad, eficiencia. Cada uno tiene una razón de ser. Y las personas excluidas, que es importante tenerlas presentes, que son las entidades que tienen sus regímenes especiales, una EPS, una IPS, las que están vigiladas por la superfinanciera, las de economía solidaria vigiladas. Todas estas personas incluidas van a tener una particularidad en el tiempo y que es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque ahorita que lo vamos a desarrollar van a ver por qué algunos de estos que tienen, obviamente, si no tienen un control específico o algo, podrán acceder a algunos de los mecanismos que estableció el gobierno para salir de sus crisis. O sea, lo podrán hacer, pero solamente en un mecanismo. ¿Cuál es la competencia y el procedimiento judicial? Pues obviamente existe un juez del concurso. En este caso, para las sociedades siempre será la Superintendencia de Sociedades. Obviamente las personas naturales comerciantes tienen la posibilidad, y se dice a prevención, de escoger entre las super sociedades como juez del concurso o el juez del circuito del domicilio principal del deudor. Tengo aquí en rojo es porque dentro de las novedades y nuevas determinación como mecanismos extraordinarios está que las cámaras de comercio, eso es transitorio, pero a veces no podemos olvidar que lo transitorio después se vuelve eterno, ¿ya? Entonces, obviamente, pues ya están las cámaras de comercio y eso tiene unas particularidades que lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Pero ese es un procedimiento. Los procesos en la 1116, los recursos en la Superintendencia de Sociedades son de única instancia, y en los juzgados civiles del circuito, pues tienen muchos temas de recursos y alternativas para manejar. ¿Cómo se maneja la 1116? Ahí hay que tener claro de que cuando uno entra a un proceso de insolvencia, pues tiene que trabajar sobre la base de unos supuestos. El artículo 9 establece los supuestos de admisibilidad y las de incapacidad de pago inminente. El número 1, que es de cesación de pagos, donde uno establece que el que incumpla por más de 90 días 2 o más obligaciones de 2 o más acreedores contraídas y que por lo menos tenga 2 demandas presentadas por estos acreedores para el pago de sus obligaciones mayores a 90 días. No podemos olvidar que en el caso de las empresas establece que si yo debo 1.000 millones de pesos, 100 millones, que es el 10%, deben estar cumpliendo ese requisito de estar más de 90 días y 2 o más obligaciones. Para el caso, en el caso de la ley 1564, que es de las personas naturales no comerciantes, este 10% es un 50%, para que lo tengamos presente. La ley 1564, como aparte, es la de personas naturales no comerciantes y fue posterior, pero toma bases y algunas pautas de la 1116, que es la de las empresas. Seguimos, aquí está en rojo, la incapacidad de pago inminente, que la establecemos muy puntualmente cuando se genera, por ejemplo, momentos específicos. Por ejemplo, un agricultor que está cerca a un río, se desborda ese río y obviamente afecta, por ejemplo, en el caso de la caña, que su peor enemigo es el agua, pues va a afectar la producción. Entonces ya uno
identificaba de que iba a haber situaciones puntuales hacia menos de un año donde no iba a poder atender las obligaciones. Entonces no podía aplicar la incapacidad de pago inminente, la cual la tenemos en rojo porque a través de los nuevos mecanismos extraordinarios que se generaron, se suspendió esta incapacidad de pago inminente y lo entraremos a explicar. ¿Cómo opera la 1116? Muy puntualmente, son 60 a 120 días. Esos 60 a 120 días, tanto el empresario como su asesor, pues presentaba la documentación, la entrada a evaluar las supersociedades, porque en este caso vamos a hablar de sociedades o de comerciantes con estructuras contables muy bien desarrolladas. Entonces ellos entraban, analizaban, admiten, ya, sale un auto de admisión y después viene lo que es un trámite que es la calificación y graduación y derechos de voto, donde en este periodo se le corre traslado a sus acreedores para que ellos digan si en realidad el empresario que decía que le debía 100 millones de pesos a X banco está de acuerdo o tenga la posibilidad de decir no es ese valor, pero está el otro. Posteriormente, si no hay objeciones en este caso o controversias con relación a ese tema específico, ¿qué pasa? Inmediatamente puede salir un auto para continuar el proceso o se llama una audiencia de calificación y graduación, obviamente, después donde quedan en firme todas las obligaciones. A partir de ahí nos dan 4 meses para presentar el acuerdo con su votación. O sea, estos son 4 meses calendario, no son hábiles ni nada, sino esos 4 meses usted tiene que presentar su propuesta y que esa propuesta vaya con su votación, que en lo posible, por condiciones especiales, debe ser el 50+1 que ya vamos a ver rápidamente. Y obviamente después de que se presenta, nos llaman a una audiencia de confirmación que aproximadamente es entre el 15 a un mes, donde ya, ¿qué pasa? Si hay acuerdo, se va por el tiempo del acuerdo, pero si no hay acuerdo, se iba a una posibilidad que es una adjudicación, ya es una liquidación por adjudicación, que en promedio podría dar 3 meses. Este trámite hasta aquí, ya, podía durar entre 8 y 24 meses. Ahora con los nuevos mecanismos hay unas nuevas reglas de juego y se vuelven unas insolvencias express que ahorita vamos a explicarlas. Pero adicionalmente, este mismo mecanismo como está funcionando, pues vea que ya colocamos en rojo de que ya la liquidación por adjudicación también quedó suspendida. ¿A través de qué? Del decreto 560, que lo vamos a ver y lo muy detalladamente, pues lo principal de estos decretos. Esta es otra forma de presentarlo, ya una persona jurídica que tiene unas obligaciones que puede entrar por una cesación de pagos y estas se pueden acoger al trámite cumpliendo con los supuestos de cesación y era una forma mucho más expedita. Lo que les decía, los 126 artículos, obviamente, la primera parte que es la reorganización empresarial, después venía lo que es el proceso de liquidación y lo de la insolvencia. Son 3 títulos como se establece este 1116. El principal para nosotros es el acuerdo de reorganización, obviamente porque está contenido y tiene todas las pautas para poder buscar un acuerdo. Cuando la empresa es viable y quiere honrar sus obligaciones. ¿Cómo opera? Y es lo más importante en este momento, ¿cómo se hace? Entonces se llena una solicitud motivada, se presenta unos estados financieros de los últimos 3 periodos. En este caso, si estamos en el 2020, entonces tenemos que presentar los estados financieros del 2017, 2018, 2019 con sus declaraciones de renta y la ley establece de que hay que presentar un estado financiero si estamos en el mes de junio, uno con corte al 31 de mayo, o sea, al último mes del que se está presentando. Obviamente, se le debe agregar un inventario de activos y pasivos, una actualización del inventario cuando lo admiten, que ¿para qué? Para dejar pautas sobre cuáles son las obligaciones hacia atrás que se van a atender con este trámite. Obviamente, todo debe ser acompañado con un flujo de caja, un plan de negocios y una calificación y graduación de créditos, como también los derechos de voto.
Eso es a rasgos lo que hay que presentar para una solicitud de insolvencia. ¿Qué más tenemos? Dentro de todo esto, pues está el plan de negocio, que es base, porque se supone que si yo estoy en una crisis tengo que entrar a revisar por qué estoy, entonces va a haber unas situaciones particulares, por el análisis del entorno, la reestructuración financiera, una reestructuración organizacional, operativa, un análisis de riesgo, y esto es lo que nosotros hacemos dentro de un plan de negocio, donde va a tener fortalezas, debilidades y cada uno amenazas que buscando que esta empresa que está en ese momento de crisis tenga la posibilidad de salir adelante, y esa es una forma, es un derrotero que va acompañado con muy buenos flujos de caja. ¿Qué hay que tener presente en los trámites de insolvencia? La calificación y graduación de los créditos. En este caso, pues el Código Civil en el 2488 establece cómo se califican las deudas. Hay créditos de primera clase, laborales, fiscales, parafiscales. Hay créditos de segunda clase, que son los prendarios. Hay créditos de tercera clase, que son los hipotecarios. Cuarta clase, los proveedores. Y quinta clase, que son los demás acreedores. Así se clasifican estas deudas y que es esencial para este tipo de proceso. Adicionalmente, la votación es diferente. Ahora explicamos cómo opera para las votaciones. Entonces, siempre hay que mantener, obviamente, y pues sobre qué base uno lo contempla, que es la prelación legal. Y es que primero están los derechos de los pensionados, los gastos de administración. ¿Cuáles son los gastos de administración? Después de que se admite un proceso de insolvencia, de ahí en adelante existe lo que son los gastos de administración, los cuales se deben atender oportunamente. Y ya vemos lo que es primera, segunda y después de la quinta clase, que no lo había tocado, que son los postergados, que son condiciones especiales por los cuales no cumplieron o fueron castigados y se llevan a ese punto. Los derechos de voto. ¿Cómo se vota un proceso de insolvencia? Los procesos de insolvencia se trabajan sus votaciones con la siguiente particularidad. Ustedes ven 5 categorías: las categorías de los laborales, la categoría de las entidades públicas, donde estaría la DIAN, las gobernaciones, los municipios, la categoría de financieros, donde están las instituciones financieras o las que están vigiladas por la SUPER, incluye también las cooperativas y esto. Los acreedores internos, no podemos olvidar de que estas son empresas y las empresas tienen patrimonios y adicionalmente los accionistas también prestan. Entonces ahí tienen ellos un respaldo que también entran a participar en la votación. Y los demás acreedores externos. ¿Qué establece la ley? Se trabaja sobre el principio de que es el 50+1 y que en este caso si un empresario tiene las 5 clases, o sea, tiene deudas laborales, entidades públicas, los financieros, internos y demás acreedores, debe tener 3 de 5, ese 50% lo deben votar mínimo 3 de 5 de estas categorías. Pero puede pasar de que no tenga laborales ni tenga actividades públicas. Entonces la ley establece que cuando hay 3 categorías en las deudas relacionadas, son 2 de 3. Así opera lo que es la votación. Obviamente son indexados y eso tiene unas particularidades. Es una serie de normas relacionadas con relación a estos trámites. No podemos olvidar de que, por ejemplo, nos soportamos mucho en el Código de Comercio. ¿Para qué? Sobre todo los comerciantes, porque hay pautas donde una persona puede tener que no sea comerciante, pero según el Código de Comercio tiene unas condiciones especiales que establecen sus artículos y que en realidad es comerciante. Entonces puede pasar cuando se manejan los dos tipos de procedimientos de insolvencia, tanto como de persona natural, no comerciante, como de comerciante, pues puede suceder mucho para los independientes. ¿Qué estableció la ley? Mecanismos extraordinarios y obviamente estos mecanismos extraordinarios que son el decreto 560 de abril 15 del 2020, el decreto 772 de junio 3 del 2020, el decreto reglamentario 842 de junio 13 del 2020 y una reglamentación especial para las cámaras de comercio. O sea, son todos en función de qué. Y ahora vamos a explicar razón a qué se está generando. El decreto 560, que fue el primero,
pues obviamente este mecanismo extraordinario pues tiene una secuencia histórica, y esa secuencia histórica pues parte desde el artículo 215 de la Constitución Política, cuando se declara lo que es la emergencia económica. Pero eso debe ser motivado. ¿Qué da esa pauta? La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo, determina que el COVID-19 es una pandemia. Inmediatamente, el 12 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección en Colombia pide una resolución y declara la emergencia sanitaria. O a partir de ese momento, el presidente con sus 18 ministros toma la decisión con el decreto 417 del 17 de marzo, pues declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el país por el término de 30 días prorrogables. Y sobre esa marcha empieza a sacar unos decretos con fuerza de ley para ir corrigiendo o enfrentar esta crisis. Y es por eso que sale el régimen de rescate empresarial, que es el decreto 560 del 15 de abril. Ahí arranca todo esto. Obviamente, si ustedes observan ese decreto es motivado, ya tiene todas las pautas relacionadas con cómo eran en los momentos los procesos. En este momento en Colombia se estaban manejando 2.700 procesos. ¿Qué se espera ante una crisis? Se espera, y que es lo que hacen los análisis en la superintendencia, y dicen, hay unos estados normales, hay unos estados extremos, y se espera que posiblemente muchas de las empresas van a llegar a este tipo de cosas, y más de 5.000 podrían llegar a este tipo de procesos, y había que prepararse. Obviamente, este decreto 560, que lo que hace es la preservación de la empresa, el empleo sin descuidar el crédito, se arma sobre 4 pilares. Se determina que es un decreto, obviamente, como lo dijimos, es temporal. El decreto tiene una vigencia por 2 años y toma 4 puntos esenciales, que son la creación de herramientas extrajudiciales, la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo, el crédito, los beneficios tributarios y una suspensión de normas y obligaciones legales. ¿Ya? Estos artículos están muy puntuales ahorita. Esta es una forma adicional de presentarlo. Lo mismo son los 4 pilares sobre que está soportado ese decreto, que ahorita lo vamos a ver. Los primeros 7 artículos, que es del régimen concursal, los del 2 al 7, da una serie de alternativas de mecanismos que pueden tener la empresa, donde puede capitalizar pasivos, descarga de pasivos, pactos de deuda sostenible, bonos. Las empresas que están en una liquidación inminente tienen una posibilidad de un salvamento, que también pues va a tener opciones, y van a ir viendo unas flexibilizaciones. ¿Para qué? Para que la empresa tenga opciones de poder sentarse con sus acreedores y brindar alternativas para salir. Después está el título 2, que es la negociación de emergencia, que esto es puntual y esencial, donde el artículo 8º y 9º, que son la base de este título 2, donde determina que la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización es para que las empresas que fueron afectadas bajo el esquema de la pandemia puedan acceder a la insolvencia ante las supersociedades, las empresas, y los comerciantes puedan hacerlo o ante las supersociedades, o en este caso los jueces del circuito. Y algo novedoso como mecanismo extraordinario es que el artículo 9º da el procedimiento de recuperación empresarial, que es en las cámaras de comercio. Este es un mecanismo extrajudicial, dándole posibilidad a que ¿qué determinó esto? Que es esencial que lo sepamos. Obviamente las cámaras de comercio en el país son 57, de las cuales 56 tienen centro de conciliación, y el cambio de las supersociedades tiene unas delegaturas que están por zonas, como el ejemplo de, si estuviéramos en el caso de Cali, su delegatura está ubicada en la ciudad de Cali, pero Cali atiende Valle, Cauca, Nariño y Putumayo. Entonces esas delegaturas pues obviamente podían colapsar. Entonces había que buscar unos mecanismos que se utilizaron hace muchos años, que en la ley 550 permitía. Es un mecanismo extrajudicial, pero lo más importante es que aquí las cámaras de comercio, por ejemplo, un comerciante o en este caso una empresa en Pasto o en Ipiales, puede acceder a través de las cámaras de comercio
a entrar a un proceso de insolvencia del decreto 560. Esa es la gran ventaja que tiene. Y obviamente, pues le da la posibilidad de que si hay fracaso en este del trámite, no se va a liquidación inmediatamente, sino que le da la posibilidad de que se pueda presentar después por la 1116. Ya lo vamos a explicar. Y siempre en el entendido de que lo que no se conozca, no quede bien explicado, siempre estará como base la ley 1116. El título tercero, que es los beneficios tributarios, obviamente pues salió una serie de, son 3 artículos condicionados y especializados para exclusivamente ayudar en este tipo de temas. ¿Qué buscan el Estado? Pues es obvio de que no va a ser tan fácil en razón a que si usted no tiene un mecanismo solamente de protección, pero no viene adicionalmente alternativas para que estos empresarios puedan acceder a unos créditos blandos, pues es obvio que se vienen dando. Ya ustedes observan que ya Bancoldes puede atender a las personas. Antes eran de segundo piso a través, no, ya ahora van a haber una serie de alternativas que está tomando el Estado para poder darle apoyo a todos los que son los empresarios en esto. Y las disposiciones, pues es obvio de que aquí está la suspensión temporal, las vamos a ver muy a grosso modo de cómo es. ¿Qué significa cuando ya arranca este decreto 560? Que los trámites de insolvencia se soportaban en la 1116, pero ya existen 2 más, que la negociación de emergencia ante la Superintendencia de Sociedades y la recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Obviamente también está el salvamento para empresas en liquidación, que quedó también en el 560, se hace entre las supersociedades, y es claro que en la reorganización, esto lo vamos a ver un poquito ya más ampliado, y ustedes van a poder visualizar mucho más, pero en la reorganización empresarial, pues para un empresario, pues está la 1116, la reorganización, está el artículo 84, que es la validación de acuerdos extrajudiciales, y la liquidación judicial, que está establecida aquí. La negociación de emergencia, que en las supersociedades, sobre la base de que usted fue afectado por el COVID-19. Y la recuperación en las cámaras de comercio, sobre la base de que usted fue afectado por el COVID-19, y en este caso el salvamento. Ya ampliado, pues uno dice, bueno, ¿y qué más hay para poder revisar el tema con los diferentes? Entonces existe ampliado, que entra nuevo, el decreto 772, ahorita lo vamos a ver, que es en las supersociedades con la cesación de pagos. Aquí ya el supuesto de cesación de pagos, se mantiene lo que es la reorganización, en este caso el artículo 84, validación judicial, la reorganización, obviamente, empresarial, lo parte de lo que corresponde a la liquidación judicial y los acuerdos individuales con acreedores claves. ¿Qué existen? Aquí yo no tengo que entrar a una insolvencia si logro maniobrar con mis acreedores esenciales, pues existen los acuerdos individuales. Ya vimos quién es, ya vimos que en el 560 son negociación de emergencia y recuperación empresarial, super sociedades, cámaras de comercio, ¿ya? Obviamente también están los jueces del circuito, pero estamos hablando en este caso, pues lo que tiene que ver directamente con la empresa. ¿Y cómo opera el 560? Pues sí, son unos mecanismos express mucho más rápidos, en un promedio de 15 a 30 días, el cliente con su estructura contable, obviamente, que son esenciales en esto, arman toda la documentación, los asesores organizan todo lo que tiene que ver con su plan de negocio, con su calificación y graduación, los derechos de voto, se presenta, y el juez del concurso, en este caso, si estuviéramos haciendo la negociación de emergencia, que es el artículo 8º, pues admite, ¿ya? Y le da 3 meses para presentar un acuerdo debidamente votado, y posteriormente nos llama en 15 días promedio, más o menos, o puede anticiparse. ¿Para qué? Para determinar si hay un acuerdo en esas audiencias, pues de confirmación va a resolver todo lo que sean también las controversias, objeciones, y en eso podría darse lo que es un acuerdo, el cual lo deberíamos presentar, o el fracaso, pero con una particularidad de que si fracasa, le da la posibilidad de que yo pueda volverlo a presentar como empresa bajo la figura de la 1116 en una cesación de pagos.
sea, no queda totalmente cerrada la oportunidad. Ahora van a ver por qué se los explico, que es importante tenerlo presente. Obviamente, esta es otra forma de presentar eso mismo que ustedes acaban de ver, y ustedes pueden visualizar que en este caso, ya, los procesos de insolvencia no van a tender a demorarse entre los 8 y 24 meses, sino que tienen unos tiempos muy claros frente a eso. O sea que después de que se admiten, ya saben que los 3 meses de negociación, y obviamente deberán cumplir con unos requisitos para esto. Si fracasa, pues lo que vimos, terminación del proceso y se puede presentar. Obviamente, si se confirma, se respeta, y este es el organigrama normalmente utilizado. Viene el que tiene que ver con las cámaras de comercio, que es el artículo 9 de ese mismo decreto 560, ¿ya? Que opera de la siguiente forma. Lo mismo, 15-30 días, se admite el procedimiento, nos dan los 3 meses para negociar, ¿ya? Y adicionalmente nos llaman a un acuerdo. Si hay acuerdo, aquí está el quid de todo esto, es que se va a una validación judicial ante las supersociedades o el juez del circuito, que normalmente se puede demorar entre 90 días promedio, lo que uno podría decir. O sea que estos acuerdos se van por la figura de la validación judicial. Y si no hay acuerdo, si hay un fracaso, pues se puede solicitar bajo la admisión de la ley 1116, pero en la misma Cámara de Comercio no se puede presentar porque queda limitado a que en un año no podría entrar a hacer este tipo de trámites en la misma Cámara, pero sí lo puede hacer ante la 1116. Entonces, aquí hay un punto de que esta validación es un manejo, ya salió el reglamento de las cámaras de comercio, la ley en ese decreto 560 le establece de que las cámaras de comercio tenían que, a través de Confecámaras, presentar una propuesta de acuerdo y la superintendencia de sociedades tenía que aprobarlo, lo cual salió ayer, ¿ya? Y ese reglamento que ayer ya se dio la exposición y ahorita vamos a ver un poquito, lo vamos a explicar en qué consiste. Obviamente, pues hay unos comparativos entre la 1116 y este decreto 560, que es más un trámite express. ¿Cómo? La duración, ya, aquí no puede ser mayor de 3 meses. ¿Qué dio flexibilidad? Le dijo a cada uno de los deudores con sus estructuras, vea, antes nosotros entramos a revisar mucho más fuerte, ahora no, ahora es una figura del checklist donde hay quiere una mayor responsabilidad tanto los empresarios, en este caso, pues su representante legal y sus contadores. ¿Con qué? Con que la información que se presenta es fidedigna. Adicionalmente, planteó la posibilidad del mecanismo extrajudicial en las cámaras de comercio que no existía. Le dio la posibilidad de que cuando usted entra en los procesos de insolvencia, usted puede pagar hasta el 5% de su pasivo, pero tenía que solicitar autorización del juez. Ya no requiere esa autorización y eso lo va explicando a grosso modo cada uno de los artículos y que va en beneficio. Obviamente, aquí pues no era fácil la rebaja en sanciones, intereses y capitales. Aquí en la DIAN y el Estado le da la posibilidad de que dé esta condición especial de rebajas y facilidades para las personas. Como vimos, pues los mecanismos de salvamento, que son del 2 al artículo 7 de este decreto, pues hablaba de las posibilidades que ya vimos y que te explicaba anteriormente. ¿Sobre qué? Sobre la base de capitalización de acreencias, descarga de deuda y poder atender. Esos son unos artículos muy puntuales. ¿Qué más tiene el decreto 560? Que vimos que eran 4 pilares, pues la suspensión de normas, suspende el supuesto de admisibilidad por el lado de la incapacidad de pago inminente, lo que vimos en rojo, el trámite de liquidación por adjudicación lo suspende, la configuración de causal de disolución de pérdidas y la obligación de denunciar ante el juez la cesación de pagos, obviamente. ¿Para qué? Para dar facilidad. Ahí está pues establecido, lo suspende por 24 meses y la del artículo 5 del Código de Comercio hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué eso va a cambiar? Ahora van a ver que
vienen nuevos artículos y hacen una serie de ajustes que no se veían anteriormente. Viene el decreto 772 del 3 de junio del 2020. Este decreto, pues, ¿qué hace? Va corrigiendo y va mejorando o va ajustando una serie de cosas nuevas. La misma normatividad, la misma secuencia. Este es de junio 3 del 2020 y soportado en 5 pilares también este decreto. ¿Para qué? Para determinar de que va a apoyar también a las pequeñas y medianas empresas que no puedan entrar por el COVID-19, o sea, como eso, puedan entrar a través de la cesación de pagos. Entonces crea un régimen especial para las pequeñas empresas, crea medidas para el trámite expedito de la insolvencia, crea mecanismos para maximizar el valor de las deudas, en este caso, pues, mecanismos para manejar todo lo que tenía que ver con relación, un minutico, a los bienes del deudor y la protección de los compradores de vivienda. Aquí ya sale un tema específico para las constructoras. Y adicionalmente, en la negociación de emergencia le permitía en el decreto 560 de que uno pudiera negociar por categorías, pero no le daba la opción a la Cámara de Comercio que las personas que fueran por este mecanismo pudieran hacerlo. Entonces, también en este mismo 772 le da esa posibilidad para que también puedan negociar los que se van por el mecanismo de la Cámara de Comercio, recuperación empresarial, puedan negociar por categorías. O sea, yo, por ejemplo, llamar solo los financieros y no llamar a los demás. Eso ya van a ser decisiones propias de cada uno de nuestros empresarios. Beneficios tributarios los amplía y le da unas condiciones especiales y la extensión y suspensión de normas, en especial con la parte de las empresas que van a tener y que están en sus pérdidas puntuales. Los 5 pilares que acabamos de explicar, ¿ya? ¿Y qué sacó de especial este proceso? Que los artículos 11 y 12 del 772, perdón, entonces sacó el proceso de reorganización abreviado, ¿ya? Que es ante la Superintendencia de Sociedades, y le dijo a las pequeñas empresas que deben de cumplir, que sean menores de 5,000 salarios mínimos legales vigentes, y que estas empresas que son menores, que es el equivalente a 4.389 millones de pesos, ¿ya? Puedan entrar a este proceso de reorganización, ¿ya? Abreviado, pero con la causal de la cesación de pagos, o sea, cumpliendo lo de 2 o más obligaciones mayor a 90 días. Y adicionalmente sacó el proceso de liquidación judicial simplificado, obviamente, ante la Superintendencia de Sociedades, igual también ante el juez del circuito. Aquí no van a entrar las cámaras de comercio. Este decreto 772 es exclusivamente para manejo de pequeñas empresas bajo esas condiciones. Obviamente, pues dio cada uno opciones para tener presente. Entonces, estos son 2 nuevos mecanismos que ahorita los vamos a organizar: proteger adecuadamente el orden público y económico y mitigar los efectos sobre las empresas afectadas por la declaratoria del Estado. Bueno, estos son más como su finalidad y ámbito que contiene. Entonces, hay mecanismo adicional de salvamento y recuperación, como la liquidación judicial de las empresas más expedito. ¿Sobre qué base? Pues es obvio, está con cada uno de los artículos que establece, son 17 artículos. Este es el régimen concursal, el proceso de reorganización, el 11 y el 12, que ya lo vamos a ver, que son los esenciales, pero adicionalmente le dice también ¿a qué? A los auxiliares de la justicia, porque no podemos olvidar que en los procesos de insolvencia, cuando entra se nombra un promotor, cuando se admite. Entonces, los auxiliares de la justicia que están registrados en la Cámara de Comercio, perdón, en la Cámara de Comercio, no, en la Superintendencia de Sociedades, excúsenme, bajo esa figura nosotros no podíamos tener más de 3 procesos, ¿ya? Entonces, amplió a 6 procesos que podríamos estar acompañando en este tipo de procesos. Beneficios tributarios y otras disposiciones. ¿Qué significa la reorganización empresarial abreviada? Artículo 11. Entonces, supuesto de cesación de pago, los mismos 15 a 20 días o 30 días
que se prepara, se radica, ¿ya? Ante la Superintendencia de Sociedades o el juez del circuito, se admite y en 90 días estas pequeñas empresas de menos de 5.000 salarios mínimos legales vigentes deben presentar un acuerdo debidamente votado. Obviamente la figura del promotor es esencial aquí porque 5 días hay que presentar un documento de si hay objeciones o algo debidamente estructurado. ¿Para qué? Para que el juez del concurso en menos de 15 días nos llame a si hay acuerdo o no. Pero aquí viene el punto clave del 772 y es que si fracasa ese proceso, se va a la liquidación judicial simplificada del artículo 12. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Eso es importante frente a lo que es el 772. Esta es una forma adicional de presentarlo de otra manera. ¿Ya? La anterior era más con el tiempo. Si ustedes observan, se designa el promotor, igual ahí puede haber la objeción y calificación, los derechos de voto, todo igual como una 1116, pero en unos tiempos mucho más cortos. Y adicionalmente, pues la liquidación judicial simplificada, ¿ya? Que es el artículo 12, obviamente, pues cuando hablamos de liquidaciones, pues tiene toda una serie de efectos, ¿ya? Que ahí estamos puntualmente, terminación de contrato de trabajo, obviamente solo se le paga al liquidador, ya el representante legal que era el promotor o el representante legal ya deja sus funciones, se nombra un liquidador de la lista de auxiliares y entra todo un proceso para hacerlo en el menor tiempo posible, este tipo de liquidaciones. ¿Cómo? Incluso, pues ahí hay unos tiempos muy puntuales que no los vamos a entrar ahorita a especificar cada uno porque obviamente nos llevaría y todavía nos falta un poquito de poderlo hacer, terminar de explicar. Pero la idea es, como lo vimos, no supere más de los 90, que se vaya máximo a 6 meses por condiciones especiales. Continuamos, ¿qué más mecanismos saca? En este caso, viene el decreto 842. No podemos olvidar que es del 13 de junio del 2020, y es que el decreto 560 necesitaba un decreto reglamentario. ¿Cuál es? El 842. El 842 es un 14 artículos de junio 13, donde da las bases para poder entrar a operar todo lo que era el 560 y que le dio la pauta para que también saliera la reglamentación en las cámaras de comercio que lo aprobó en este caso la Supersociedad. Son 12 artículos, los vamos a ver así, pues obviamente confirma, si ustedes observan, es ampliando sobre la descarga de pasivos, y los acreedores con vocación de pago, son artículos muy puntuales, ya la suspensión temporal del proceso de liquidación por adjudicación, o sea, refuerza muchas de estas cosas que teníamos que ver, son 14 artículos muy expeditos para hacerlo. Pero aquí vamos a hacer ya el resumen final, considero importante que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque un empresario viene a nosotros y dice, mire, ¿yo qué alternativas tengo para poder solventar parte de esta crisis? Y hay que analizar claramente las razones por qué entra en su crisis este empresario y adicionalmente para saber, como cuando usted va a un sitio, muy jocosamente un colega y es excelente amigo, decía, hay que mirar qué vestido le vamos a poner, ¿ya? Y eso, ¿cómo se dice? Para el empresario es determinar que si es por la 1116, vamos a trabajar lo que es la reorganización empresarial o la liquidación judicial, si en este caso no es rentable y la decisión más apropiada es liquidar, o la validación judicial de acuerdos extrajudiciales del artículo 84. Estas son alternativas que se mantienen. Y vienen los decretos extrajudiciales, en este caso, del 560 y del 772, soportados en qué? Que no olvidemos que el 560 es la negociación de emergencia, artículo 8, y que si fracasan le da la posibilidad después entrar por la 1116 y la recuperación empresarial, que es a través de las cámaras de comercio, artículo 90, que de todo modo iría a una validación judicial a la super o en algunos casos tiene unos mecanismos alternativos de que si se ponen de acuerdo tanto el deudor con sus acreedores, no las diferencias las puedan hacer
o en este caso solucionar a través de un árbitro, que es un solo árbitro, y esto obviamente va a tener costos, que es importante que ustedes lo sepan. Para algunas personas en las cámaras de comercio, de ciudades como Cali o algo, por algunos van a considerar, si se van por cámara de comercio, aquí puede ser más de tiempo. ¿Por qué? Porque las super sociedades pueden también colapsar en la medida en que lleguen muchos tipos de procesos. Entonces, pero esto tiene un costo y esto también hay que tenerlo presente. Y si no hay acuerdo, pues ya sabemos que en la Cámara de Comercio no podría volverlo a presentar y se tendría que ir por 1116. Y existe el salvamento para empresas en liquidación, ya que es la del artículo 6. Obviamente, viene la del 772. Para el señor empresario, reorganización abreviada, si cumple los requisitos los menos de los 5,000 salarios y que son la que establece el artículo 11, que ya lo vimos. Si hay acuerdo, va por el tiempo, y si no hay acuerdo, se va a la liquidación judicial simplificada, para que lo tengamos presente. ¿Que está en dónde? Aquí mismo en el decreto 772, la liquidación judicial simplificada, el artículo 2. Y por último, pues estarían los acuerdos privados, obviamente que se mantienen y que es la forma como opera este tipo de organización. No podemos olvidar que en el decreto 560 pues son 16 artículos, el 772 son 17, y el decreto 842 de junio 13, que fue el reglamentario, ¿ya?, para todo el 560. Y de junio 24 del día de ayer salió el reglamento exclusivamente para las cámaras de comercio, que fue aprobado y que son, en este caso, pues se está trabajando sobre una base de 13 artículos muy amplio, donde allá la figura en las cámaras de comercio, hago la observación, se trabaja sobre la figura del mediador, ¿ya? Juez del concurso, que conocemos nosotros en las supersociedades, en las cámaras de comercio está el mediador y obviamente tiene otras condiciones especiales. ¿O qué pasa? Esta es otra forma de presentación, si es por reorganización, si es una empresa que vemos que puede salir adelante y que podemos sacarla con todos sus problemas. No podemos olvidar de que aquí es esencial acompañar a cada uno de los empresarios. Eso es uno mirar, bueno, ¿por dónde me meto yo? Pues obviamente existe la reorganización, la validación, ¿por qué le puede servir más la negociación de emergencia o la recuperación empresarial en las cámaras? ¿O por qué una reorganización abreviada si califica o no? O el acuerdo privado, que son los acuerdos pues esenciales en este momento para lo que puedan hacer. Y si entra en liquidación, pues está la liquidación judicial, el salvamento de empresas del 560 o la liquidación judicial simplificada. Si ustedes observan, esta es otra forma esencial para poderles explicar. Como experiencia se lo digo, cada día vivimos muchos más casos. Por ejemplo, un caso muy puntual. Tenemos dentro de la asesoría que se hace en la empresa, una empresa que tenía en este caso locales en centros comerciales, y obviamente hoy en día con las limitaciones, cargar estos ladrillos que digo yo, pues es mucho más difícil para ellos. Entonces hay que entrar a revisar si son viables esos negocios. ¿Por qué? Porque si no, como caso puntual de un cliente nuestro, por ejemplo, tomó decisiones y dijo, no, yo no puedo cargar con todo esto, nadie baja en este caso los arrendamientos, todo el mundo piensa que estamos en condiciones normales, pero los centros comerciales solamente con el 30% de ocupación no da para que muchos de los negocios que están ahí puedan aguantar, obviamente, esos arrendamientos en ese momento. Beneficios, pues obviamente, los del decreto 560, que ya lo hemos visto. Esta es otra forma muy puntual de poder tenerlos presentes, y esto que se utiliza en las presentaciones que se hacen en los diferentes espacios para poder mejorar, obviamente, el conocimiento, pues son preguntas esenciales que voy a adelantar para dar un espacio por si hay inquietudes que quieran trabajar o algo. Finalmente, no podemos olvidar de que esto es lo que uno puede apoyar, es buscar de que sí hay una luz al final del túnel para nuestros empresarios, nuestros comerciantes, y obviamente pues poderlos apoyar en todo lo que tenemos que ver con esa asesoría.
No olvidemos, para manejar plata sobra gente, pero en crisis, cuando incluso no hay ni para pagarle a uno, ahí es donde uno tiene que ser mucho más recursivo y apoyar este tipo de circunstancias. Obviamente, pues eso es parte de la publicidad que se utiliza, ¿ya? Y pues espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta muy buena, pues obviamente, oportunidad para darles una mejor explicación a lo que es realmente hoy en día. Ok, doctor Oscar. Aló. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ya les activé los micrófonos. Bueno, doctor Gonzalo, aquí entonces estamos abiertos para las inquietudes de los participantes, las personas que deseen hacer alguna pregunta con el mayor gusto para darles acceso. Ok, ahí estamos, con mucho gusto, pues era una oportunidad, fue muy rápida, no entré a determinar cada uno en especial, pero quería era que ustedes tuvieran la realidad puntual de lo que hoy en la insolvencia se está manejando y los diferentes escenarios para eso. Si hay preguntas, si no, pues igual ahí está nuestra información. Cualquier inquietud, no hay ningún problema. Mi celular es el 310-438-7906. Por WhatsApp, a veces estamos atendiendo clientes y dando pues lo que es conferencia o estamos en audiencia, pero la realidad es poderlos apoyar. No hay ningún inconveniente. Se puede manejar en cualquier momento y pues espero que haya sido del agrado pues todo lo que fue esta información. ¿Ya? Gracias, doña María. Con gusto, pues es un placer. Y bueno, como pues la posibilidad, las tarifas, muy buena observación. Ese, pues yo casi nunca lo toco. Ya vimos que lo que va a ser en las cámaras de comercio, ya, las tarifas van a ser puntuales, porque ahí está la figura del mediador. No podemos olvidar de que uno puede llegar a estos procesos de insolvencia y lo más sano es con asesor, porque irse sin un asesor a enfrentar toda una serie de acreedores, que todos los acreedores pues obviamente van a tener su abogado y van a defender sus posiciones, pues es importante. Entonces, si lo vamos a hacer, ¿cómo operan las tarifas? Normalmente, les cuento, eso se hace un análisis muy completo con relación a los bienes que se están protegiendo, a los pasivos que se están negociando, al número de acreedores y cada uno pues de los que trabajamos este tipo de procesos como asesores y esto pues tenemos un manejo puntual frente a lo que cada uno va a cobrar, hasta dónde va el acompañamiento, si nombran de promotor el representante legal tiene un valor, porque si le nombra un auxiliar de la justicia, pues va a tener que asumir unos costos. Las insolvencias tienen costos, no es fácil, pero hay que saberlo estructurar de una manera lógica para que la gente pueda acceder y podamos apoyar. Y adicionalmente, pues obviamente está el costo de lo que somos los que trabajamos como asesores y eso, y que en lo posible, por ejemplo, los que se van a ir a través de Cámara de Comercio van a tener unos costos. Estas tablas apenas están saliendo, como se los comenté el día de ayer, apenas salió el reglamento, y ese reglamento, que son 13, obviamente, pues habla claramente el artículo 13, que son los honorarios de los servicios de mediación y arbitraje, y en este caso, cada Cámara de Comercio va a estructurar unos valores específicos de cuánto les va a cobrar a los que vayan a entrar en este tipo de trámites. Pero es muy buena su pregunta y espero pues, puede variar. Ahí hemos tenido procesos que pueden estar entre 9, 12, 15, 20, 22, 25 millones de pesos. Cada cosa es muy puntual, pero pues depende de con quién se haga lo correspondiente a la asesoría. Muy buena pregunta, doña María. ¿Qué otra? La Cámara, muy buena otra pregunta que nos hace ahí. Las tarifas, en el caso de las supersociedades, no tienen costo. El costo lo tiene es por el acompañamiento que vaya a hacer con alguno de los asesores. Las supersociedades no cobra. Las cámaras de comercio sí van a cobrar
por hacer por entrar a la recuperación empresarial, como se llama, ya, del artículo 9, ellos sí van a tener unas tarifas, pero apenas se van a empezar a reunir, obviamente las cámaras de comercio tienen unos consejos de administración, en este caso pues unas juntas, y ellos van a tener que poner claras sus reglas de juego, no, obviamente para la figura de mediadores, tienen que aprobar los mediadores, tienen que aprobar qué tarifas van a cobrarle a todos los que vayan a acceder a la recuperación empresarial a través de las cámaras de comercio. Buena pregunta. Bueno, en este caso... ¿No vemos más preguntas, doctor? No vemos más preguntas, pero esperamos que... Sí, perdón, la señora Carolina Carrión está levantando la mano. Le voy a habilitar el micrófono. Ok. Buenos días, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doña Carolina, doctora, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo está? Tranquila, que solo Carolina. Doctor, Bueno, una bien. consulta. Bueno, estaba revisando pues dentro de lo que usted nos está comentando, los factores pues o los puntos que se tienen que tener en cuenta pues para poder entrar al proceso de insolvencia. Veo que pues de pronto mi empresa no puede aplicar debido pues a que se encuentra al día pues con varios pagos, pero como tal tengo 2 empleados y uno de ellos se encuentra incapacitado. El problema es que yo ya, las ventas que ahorita se están representando en la empresa ya son muy bajitas y ya estoy llegando a un punto en que ya no tengo cómo pagar nómina, no tengo cómo pagar para fiscales. En este caso, ¿cómo podríamos pues revisar el caso o cómo podría yo revisar pues para poder entrar a esta ley de insolvencia? Ok. Cuando yo inicié le explicaba de que en este caso los empresarios deben analizar si el negocio es rentable o no es rentable, ¿ya? Entonces, yo que le invito, porque como es un caso ya muy puntual, me gustaría que por favor me dé sus datos. Ahora usted me escribe al WhatsApp 310-438-7906, doña Carolina, y con mucho gusto yo le doy la pauta para que pueda usted manejarlo. Pero en gran parte voy a darle respuesta porque usted lo acaba de decir, hay clientes que en este caso van a estar al día y otros que no van a estar al día. Está claro y voy a aprovechar para contestar una de las preguntas que nos dan ahí. Las empresas que tengan menos de 5,000 salarios mínimos legales necesariamente deben ir al 772 o pueden ir a la 560. Es correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando son empresas pequeñas o algo, en el 560 no se olviden que se determina el supuesto de la emergencia. ¿Por qué? Porque en ese caso yo estoy al día y me puedo someter a la insolvencia por el 560. En el 772 ya es que yo ya estoy vencido mayor a 90 días por, en este caso, el supuesto de la cesación de pago. Entonces sí se puede ir las empresas, en este caso, al 560 o 772, pero pues hay que visualizar muy bien el tema con relación a la cesación de pago, si está al día o no está al día, para saber por cuál llevar en la asesoría. Y en el caso de doña Carolina, pues obviamente es un caso muy puntual, ¿ya? De su tema. Habría que conocer un poquito más de su empresa, qué es lo que se dedica, si la empresa en realidad, usted lo acaba de decir, estoy acabando con mi caja, estoy quedándome sin con qué pagarle a los empleados. Entonces es obvio de que sí va a poder operar la empresa o su decisión en un momento dado va a tener que irse a una liquidación. Pero uno espera pues poder sobre la marcha empezar a hacer un análisis. Yo siempre he dicho que esto es como los médicos. Uno no va al médico y él apenas lo entra, le dice a uno, usted viene con dolor de cabeza, no, dígame qué le duele y empieza a decir, háganse estos exámenes y de acuerdo a estos exámenes le empieza a dar las recomendaciones puntuales con relación a eso. Entonces es un caso muy puntual, doña Carolina. Le invito a que nos consulten, no tiene costo. Las consultas no tienen costo, yo no manejo esa figura. Apoyamos a muchos de los empresarios y siendo muy concretos con nuestros colegas, con nuestros amigos que trabajamos en esto, hacemos ese tipo de colaboración frente a eso. No sé qué otra pregunta quiera agregar, doña Carolina, si tiene algo pendiente.
¿Listo, doctor? Entonces, Aló. Creo que nos está hablando doña Carolina. Carolina ya como que ya se retiró. No, Sí, ahí está. Casi. Aló. Sí, doña Carolina. ¿Me confirmas nuevamente el WhatsApp? 310-438-7906. Y ahí con mucho gusto le acompañamos y le ayudamos. Y obviamente ese número lo pueden utilizar los que participaron en eso, los que están en las redes, pueden entrar, no tiene costo, atendemos virtualmente para algunos casos y que nos piden y buscamos es que las personas puedan salir de sus crisis. No es tan fácil, eso no es de un día para otro, pero sí haciendo unos programas específicos podemos a colaborarles a todos. ¿Ya? Señor Muchísimas gracias. Gustavo tiene una pregunta. Sí, el doctor, en este caso, Gustavo, las empresas que tengan menos de 5.000 salarios necesariamente deben ir al 772 o pueden ir al 560. A cualquiera de los dos pueden ir, doctor. ¿Ya? Desde 4.380. Y 4.389 millones aproximadamente son esos 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Muy buena pregunta, doctor Gustavo. Eso nos apoya para que podamos atender mucho más inquietudes. Bueno, gracias. Perfecto. Finalmente, y nuevamente, gracias a todos. Esperamos podernos verlos en una próxima oportunidad.